Arratsaldeon, ongi etorriak guztiak, eta asko gara, honekin, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta conferencia, muy especialmente también la bienvenida a Luis Guillermo y a su familia también, recién llegados y casi de paso por España. Nada más unas palabras para dar inicio a las conferencias de este curso en el Centro Loyola, que como sabéis tenemos distintas áreas, tema de espiritualidad, tema de diálogo social, tema también de cultura, pero es para mí, me parece significativo que esta primera conferencia con la que iniciamos el curso tenga por tema precisamente la construcción de la paz, el camino hacia la reconciliación, en el contexto de la misión de la compañía a raíz o formulada en la Congregación General 36, en la última Congregación General que hemos tenido, que tiene que ver con la misión en el ámbito de la justicia y la reconciliación. Por eso, pues, un agradecimiento muy especial a Luis Guillermo, bueno, pues, por tener el honor de tenerte con nosotros, de escucharte y darte una bienvenida especial, como también nos la diste en su momento también cuando fuimos y estuvimos con ustedes allí en el cine. Es que acaso. Sin más, paso la palabra a Libre de algo. Bueno, besterik gabe ni ere ongi etorria eman eta eskerrak guzti hori hemen egoteagatik. Hemen Loyola zentroko etxe honetan, batzen gaituen etxe honetan, hemen Jesusen Lagundiaren hiru erakunde baikaude deialdia egiten, ez da, Alboan, Loyola zentroa eta Deusto Forumek elkarrekin batzen gaituen gai honetan, eta Josejak esan bezala, hain garrantzitsua dena kursoari hasiera emateko, ¿está? Pues nada, yo también reiterar la bienvenida, agradecer la presencia en este Centro Loyola, que es una casa que nos une a algunas de las instituciones que estamos aquí y nos une este tema tan importante de la reconciliación aquí en las instituciones de la Compañía de Jesús, que estamos también intentando trabajar juntas y hacer sinergia como somos, pues, en este caso, Deusto Forum, el Centro Loyola y Alboan. Y bueno, nada más que pedirle a Félix que nos presente a nuestro invitado, Luis Guillermo. Bueno, arratsaldeon guztiei, ongi etorri, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik. Gainera ikusten duzue gela fresko xamar daukagula, arreta mantentzeko, nik uste hona dela danok ere horrela hastea. Buenas tardes a todos y todas. Como han introducido José Javier y Libe, yo creo que es un lujo y un honor para nosotros contar hoy a la tarde con Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP, que para los que no conozcan, el CINEP es un centro que opera en Colombia, con sede en Bogotá y también alguna sede territorial, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que trabaja y ha trabajado mucho. Yo cuando fui allí, estuvimos allí en julio, como bien ha dicho José Javier, y he traído mi cuaderno de notas de entonces, y la primera frase que tengo apuntada es: de la transformación de los conflictos a la cultura de paz. Creo que es un gran trabajo el que desarrolla y el que hace el CINEP en varios aspectos. Creo que entienden la investigación y se hace la investigación con un aspecto y con una visión de transformación social. No existe investigación si no es una investigación comprometida y aplicada en el terreno. Y eso es algo que uno aprende cuando está allí. Yo creo que cuando estuvimos allí en julio, antes decíamos, nos vimos así como 5 minutos de refilón porque llegaba también Luis Guillermo de un viaje, pero pudimos ver y pudimos comprobar la gran implicación que ha tenido el CINEP para la construcción de los acuerdos de paz en Colombia, la gran implicación que está teniendo en este momento para el buen desarrollo de esos acuerdos, porque ostenta la parte de Secretaría Técnica para el desarrollo y la implementación de dichos acuerdos, y el compromiso que existe en todas las personas que allí trabajan. Recuerdo que nos contaban una de las discusiones que hubo, ¿no?, respecto al referéndum en Colombia, y decían, tuvimos una gran discusión respecto a si se puede trabajar en el CINEP y ser contrario al
al acuerdo de paz, ¿no? Y yo creo que ese reflejo de una investigación comprometida, ese reflejo de hacer investigación y transformación social respecto a la realidad que construye y que sucede en Colombia, es lo que nos parece importante y nos parece bueno socializar y debatir. Por eso, cuando surgió la oportunidad de casi así de visita personal, aprovechando, bueno, pues plantear esta conferencia, no lo pensamos dos veces, nos parece un buen elemento para que pensemos, para que reflexionemos, para que conozcamos desde qué realidad y cómo se está construyendo la paz en Colombia. Y para eso, pues cedo la palabra con un gran placer y un agradecimiento profundo a Luis Guillermo Guerrero. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Doctor. Gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un placer, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. Pues yo pertenezco a esta gran familia de la compañía, pues quiero decir eso también. Llevo muchos años trabajando en Colombia y lo he hecho siempre con la Compañía de Jesús, además también exalumno de una universidad jesuita. Entonces, pues me siento muy cercano a las personas que están aquí. Yo sé que ustedes pertenecen a los trabajos o son cercanos y cercanas a los trabajos de la compañía de una u otra manera. Entonces, pues uno se siente como en casa también, déjenme decirles eso también. Uno siente la solidaridad de ustedes también en el trabajo de uno, porque sabemos que estamos conectados por una misma misión, un mismo sentido de vida, si se puede llamar así, que la compañía quiere hacer de la fe y la justicia y de la reconciliación, pues una obra de vida. Entonces también agradecerles a ustedes que hacen sus esfuerzos acá, porque este mundo está conectado, ¿no? Este mundo no está separado. Cada vez estamos los seres humanos por esto de la globalización. La globalización se puede hacer al revés o se puede hacer al derecho. Y creo que nosotros lo que intentamos es hacerla al derecho, es decir, ser cada vez más seres humanos, que es lo que la compañía también provoca en sus trabajos. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Yo vengo de un país que está intentando salir de una guerra de 52 años. Y el centro donde trabajo, que es el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, pues tiene más o menos esa edad. Va a cumplir 50 años. Entonces nacemos en medio, pues, también del inicio del último conflicto que ha vivido Colombia, que es este conflicto de 52 años que estamos tratando de superar. Yo quisiera poner un poco en contexto. ¿La otra? Sí, la otra. Antes de hacer este desarrollo, ¿qué motivó la realización del acuerdo? Que es la pregunta que está ahí en el centro, ¿no? ¿Qué motivó esa realización del acuerdo de paz? Y para decirlo primero es que el acuerdo está alimentado por una situación muy compleja, que son estos 7 millones de víctimas del conflicto. Es decir, en Colombia, en el transcurso de estos 52 años de guerra, se ha producido una victimización muy grande. Desplazamiento forzado, gente que se ha quedado sin tierra porque se la han robado, gente que ha sido desplazada de su lugar de vivienda y ha sido puesta en ciudades de manera desorganizada, sin trabajo, sin salud, sin educación. Entonces, este conflicto produce esas víctimas. Y esas víctimas son el centro de por qué estamos haciendo estos acuerdos. Esa es la primera cosa. Luego, fíjense, son 8 millones de hectáreas usurpadas de tierra. ¿De quién era esa tierra? ¿Y quién se apodera de esa tierra y de quién era? Pues esa tierra ha sido de campesinos, gente que ha vivido muchos años ahí, de indígenas, comunidades indígenas. En Colombia hay 85 comunidades indígenas distintas, pueblos, es decir, hay 85 lenguas, además del español. Entonces es una riqueza muy grande. También afrodescendientes,
que viven, pues desde que venían los barcos llenos de África que venían, y ahí hay esas comunidades que han sido usurpadas en sus tierras, y es uno de los nudos gordianos del problema del conflicto armado y social de Colombia, la tierra. Digamos que es como un tsunami. El problema de la tierra en Colombia es el centro del conflicto social y armado, esa tierra usurpada. Luego, pues eso ha traído grandes diferencias y desigualdades entre el campo y la ciudad. La gente en el campo vive muy mal. Y no porque los campos sean pobres, no, los campos son muy ricos. Pero viven muy mal porque precisamente, primero, es una tierra que ha sido marcada por el sello de la guerra. Segundo, no hay inversión social, no hay salud, educación, caminos. Es pobre en eso, pero es muy rica en recursos. Entonces, claro, por eso la tierra, ¿no? Por eso el interés de tener tierra. Ahí hay oro, hay carbón, hay petróleo, es muy rica la tierra. Además es diversa, es de pisos térmicos. Todo eso genera unas condiciones de riqueza inigualables. Por eso es tan apetecida. Entonces, en la diferencia campo-ciudad, lógico que en las ciudades también hay asimetrías. Hay barrios muy ricos y hay barrios muy pobres. Y esa asimetría también en la ciudad, pero también entre campo y ciudad, genera allí desigualdades y genera presiones sobre la gente. Y la gente también empieza a protestar por sus derechos. Y esa protesta muchas veces se hace de manera radical. Entonces se toman las armas para protestar. Y ahí vienen los problemas de la guerra, pues ya en concreto, ¿no? Luego hemos tenido por lo menos 30, 35 años de un desarrollo de un problema internacional, que es el narcotráfico. Pero allí tenemos, este es el segundo tsunami, ese es otro tsunami, porque la economía del narcotráfico es una economía ilegal, y además es un negocio que produce mucho dinero, muchísimo dinero. Y eso genera también, como es ilegal, entonces genera grandes persecuciones, guerras, negocios, que llega y cubre el mundo, porque pues hay una demanda internacional muy grande, desafortunadamente. En Estados Unidos son 30 millones de adictos que necesitan todos los días tener cocaína, ¿no? Y desgraciadamente en Europa también. Un kilo en Colombia cuesta 1.000 euros. Eso cuesta un kilo de cocaína. Pero cuando ya se trae por aquí a estos lados, eso se vuelve 10 veces más costoso. Díganme qué negocio da alrededor de semejante ganancia. Entonces es una cosa exorbitante de dinero lo que pasa por ahí. Pero también eso necesita armas, también necesita precursores químicos. Y entonces Colombia no produce todos los precursores químicos para llegar al clorhidrato de cocaína, sino que también hay todo un mundo de los negocios de los precursores químicos. Para llegar al clorhidrato se necesitan 27 reductores químicos. Y en Colombia produce 4 o 5. Los demás llegan de muchos lados de por acá, ¿no? Entonces hay un negocio de la química, ¿no?, en el mundo para llegar a producir la cocaína. Porque la planta para nosotros, por eso llamamos cultivos de uso ilícito, no cultivos ilícitos, porque ninguna planta es mala, sino entonces la creación estaría mal hecha, ¿cierto? La planta no es el problema es su uso, su transformación. Incluso para comunidades indígenas nuestras es una planta sagrada en su religión, en su cosmovisión, sino que se prostituye esa planta. Ese es un segundo tsunami muy complicado de manejar. Luego, esto genera un tipo de proceso de desarrollo pues, que es muy complejo, ¿no? Es decir, no es equitativo, no es incluyente. Por eso, este acuerdo lo que intenta hacer es que se genere otro tipo de desarrollo incluyente, equitativo, sostenible, no desigual. Por eso hacemos el acuerdo. Queremos hacer queremos erradicar la violencia de la política. No debe tener vigencia en la aceptación la violencia en la política. En la política colombiana se ha usado la violencia como un mecanismo para excluir al otro de ocupar cargos de poder. Entonces se crean ejércitos en contra de quienes quieren participar en la política. Este es un tema que nos cuesta mucho
porque la guerra empieza con un tratado por aquí cerca, en Termidor. Se unieron los dos partidos políticos duros de Colombia por ahí en los años 50 y hacen una negociación. No pueden ser sino liberales y conservadores los que están en el poder. Y eso fue lo que dijeron aquí en Termidor. Y se van con ese pacto a Colombia, después de otra guerra que se vivió antes, se dividen el poder durante 16 años, nadie más podía entrar al poder presidencial ni al Senado si no eran de esos partidos. Y excluyeron a los demás. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente empezó a usar armas para entrar a la política. Y ahí vienen las guerrillas. Entonces, fíjense que es otro problema que queremos solucionar con los acuerdos. Luego, los grandes problemas de corrupción, ¿no? Que está muy de moda en el mundo esto, ¿no? Eso lo estamos viviendo, la política corrupta, que lo que hace es usar el Estado como un botín para ganar dinero. También lo tenemos allá. Entonces lo que queremos con este acuerdo es construir una paz con justicia social estable y duradera. Por eso no es simplemente parar los tiros. El acuerdo que hemos hecho, que se desarrollan en los siguientes puntos que voy a poner aquí, no es solamente parar una guerra, sino es construir una sociedad bien hecha. Es un poco optimista, ¿no? Bastante, digámoslo así, esperanzador, bastante exigente. ¿Qué se acordó en La Habana? A partir de toda esta problemática hicimos un acuerdo. La negociación duró 4 años, con 2 años antes como de acercamientos, es decir, duró 6 años la negociación que acabamos de terminar. Y que se firma en noviembre del año pasado el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Son 6 puntos, voy a ir más rápido. Poner fin a la guerra. Los he ordenado como en un orden más lógico. Así no está el documento, pero para poder comunicarlo mejor lo he ordenado así. Es poner fin a esa guerra que ya les narraba, que porque se ocasionó, y donde las FARC tienen que dejar las armas, donde se concentran en 23 zonas veredales transitorias. Veredales llamamos allá como una especie de finca grande, ¿no? Amplia, y ellos se concentran allá. Luego también hay unos puntos más pequeños donde también se concentran y donde ellos tengan una reincorporación a la política, a la sociedad y a la economía, fundando un nuevo partido político, donde puedan tener, en principio, sin elecciones todavía, 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. Esto se entiende bien cuando uno sabe cuántos son todos los senadores en Colombia y cuántos son todos los representantes. Tenemos 2 cámaras en Colombia, el Senado y la Cámara, que es la Cámara Baja, digámoslo así, la Cámara Alta. Esos suman 265 personas, 267 exactamente. Se piden 10 escaños para las FARC, para pasar a la vida política. Luego, tenemos el segundo punto importante que se firma en La Habana es que las víctimas tengan verdad, justicia y reparación. Entonces, para eso se crean varios instrumentos. En general hay un instrumento que se llama la justicia transicional o la justicia especial para la paz. Es una justicia extraordinaria para poder, en principio, lo que se quiere aquí es una justicia que no es punitiva. No es ponerle pijama a la gente allá y enterrarla en una cárcel, no. Es una justicia de cara a las víctimas, es decir, es restaurativa, es de reparación. Por eso se busca crear unos mecanismos como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hay 60.000 desaparecidos en Colombia. Esa es la verdad, es muy triste eso. Hay una justicia especial alternativa si confiesan, no solamente la guerrilla, ojo, porque es la guerrilla, los agentes del Estado que hicieron barbaridades también, y aquellos que pagaron ejércitos, que pueden ser gente dueña de empresas o de tierras. Entonces son 3 actores: guerrilla, agentes del Estado,
y empresarios o gente de dinero que creó ejércitos para hacer desplazamiento o para hacer asesinatos, desapariciones, etc. Se calculan 250.000 asesinatos en estos 50 años. Son cálculos todos muy submedidos, pues digámoslo así, que no hay un cálculo exacto de eso. Hay un cálculo de víctimas, sí, que incluso el Papa hizo su presencia ahí cuando visitó Colombia en una ceremonia especial para las víctimas, y se ponía el número de los que están inscritos como víctimas en Colombia, que 8.100.000 y pico. Ahí tengo un cálculo de 7, pero realmente lo que hay en el Estado firmado, como en el registro único de víctimas, que se llama así, son 8.100.000 y pico de víctimas. Entonces, esto es muy importante, porque aquí no se trata de hacer una justicia para que pague una pena de tipo carcelario, sino para que unas víctimas restituyan su vida como ciudadanos y como personas que tienen derechos. Por eso aquí la reconciliación no pasa por la impunidad, sino que pasa por la restauración de la vida de las víctimas. Si no hay una reconciliación que pase por los derechos de las víctimas y que pasen de víctimas a ciudadanos con derechos, no hemos hecho nada. Por eso esto no es tan sencillo. Luego, otro punto importante, ya más estructural, precisamente el problema de las oportunidades para el campo, para la gente que vive en el campo. Este punto es estructural, es un punto que no es automático, esto no se puede hacer de un día para otro, pero estamos en los acuerdos, se habla de acceso y uso a la tierra, devolución por lo menos de 3 millones de hectáreas en un fondo inicial de tierras, y tienen que restituir todas, pero por lo menos los acuerdos hablan de que exista una primera etapa de 3 millones, un Plan Nacional de Desarrollo Rural para la Paz, programas territoriales donde fue más duro el conflicto. Hay 16 zonas detectadas en Colombia donde fue más duro el conflicto, ahí hay que hacer el esfuerzo inicial. Seguridad alimentaria y nutricional para la gente, porque también hay problemas en ese tema. Luego, el problema de las drogas ilícitas, que es un problema, digamos, para nosotros de sustitución del desarrollo, en vez de que la gente siga en eso, pues que se sustituyan esos cultivos y se hagan otro tipo de desarrollo. Es muy unido al anterior, ¿no? Pero es para sacar la lucha contra el crimen organizado del narcotráfico, es cambiar unas economías que llevamos ya 35 años en desarrollo, y los acuerdos tienen algunos instrumentos. Más este punto quinto es la participación política. Si no se abre esa participación política, pues no vamos a tener una democracia, una mayor participación, y romper sobre todo para siempre el vínculo entre política y armas. Hay que romper ese vínculo. Todo esto lo hemos venido haciendo en medio de un proceso que se llama el punto de implementación, refrendación y verificación. Este es el punto que tenemos ahora entre manos, estamos en eso. Este punto tiene que ver también con lo que vivimos sobre el referendo, que fue un referendo muy complicado, porque ganó el no a los acuerdos por 50.000 votos. En Colombia somos 34 millones de votantes de los 48 millones que somos. Y de esos 34 millones que podemos votar, que podíamos votar pues, por el sí o por el no a este acuerdo, resultó que votamos la mitad sí y la mitad no, en una polarización muy fuerte que se generó en el país, porque algunos no están de acuerdo con ciertas cosas que acabo de decirles. ¿Qué se hizo entonces? Esto se llegó pues a la revisión cuando se dijo no y que ganó por 50.000 votos, por un 0.4%. La diferencia era mínima, era casi es una sociedad muy polarizada, eso es que todavía seguimos siendo una sociedad polarizada. Y sin embargo, votos nulos y en blanco fueron 250.000. Es decir, que hubo más votos nulos o en blanco que la diferencia que hubo entre sí y el no. Eso es muy triste. Pero lo más triste, ¿saben qué es? Que el 62% no dijo nada, pudiéndolo decir, por cansancio, por despolitización,
porque no le importa, porque le prefirió un partido de fútbol ese día, no sé, por cualquier otro programa. Eso para mí es una desgracia, porque un pueblo que no se interese por semejante lío que tenemos, me parece completamente nefasto. Entonces, el problema que tenemos ahora es una ciudadanía que puede estar no interesada en semejante problema. Y eso sí que es un gran trabajo que hay que hacer. Y ahí tenemos un reto muy grande. Se espera pues entonces lograr el fortalecimiento de la democracia, una lucha más eficaz contra las organizaciones criminales del narcotráfico, un campo con mayores oportunidades, el fin de las FARC como movimiento armado, su reincorporación a la vida civil y la satisfacción de derechos de las víctimas. El centro de esto son las víctimas. Y si ustedes miran el acuerdo y sacan son 310 páginas, lógico que es un poco complicado leerlo, ¿no? Porque pues es muy complejo, es un acuerdo integral muy complejo, pero que si uno le hace el deber de entender ese acuerdo, uno mira que la mayor insistencia que tiene el acuerdo es en cosas del desarrollo de la vida, de la sociedad, el desarrollo de los derechos y los derechos humanos. Esas dos cosas, desarrollo y derechos humanos, es el centro de este acuerdo. Bueno, pero entonces, ¿en qué vamos? ¿En qué vamos de esto? ¿En qué situación estamos? Lo primero, las FARC, concentradas en campamentos, dejaron las armas. Y la primera misión de Naciones Unidas fue exitosa. Sí, allí estuvo Naciones Unidas, está todavía. 8.112 armas entregadas, 11.000 y pico de granadas, 3.528 minas, etc. Más de 1.700.000 municiones, 38.000 kilos de explosivos. Mire, ¿esto sabe cuánto es en términos así un poco blanco y negro? Significa que este año nos hemos ahorrado, qué duro decirlo, 3.000 muertos. Eso significa que no han habido 3.000 muertos. Porque ese era el promedio que en el año teníamos de pérdidas de vidas humanas por la guerra, cada año, ¿no? Entonces, para mí esto es un logro increíble. Es la primera vez en 52 años, yo tengo apenas 57, ¿sí? Pero toda la vida he vivido en guerra en mi país. Entonces, para mí esto es una fiesta. Esto es un regalo de la vida. Creo que es muy esperanzador viéndolo desde ahí, ¿cierto? En este momento estamos en una reincorporación de las FARC a la vida civil. Entonces necesitan una seguridad jurídica, una seguridad económica, una seguridad social. También los combatientes tienen que ponerse a hacer algo pues, productivo. Y este acuerdo, que tiene 558 disposiciones, ese acuerdo que les acabo de decir, para ahorrar tiempo, tiene 558 actividades que hacer. En este momento, eso es off the record aquí, información, la digo aquí, no la digo en Colombia porque es una información reservada, pero bueno. Ya llevamos el 17% de disposiciones completamente implementadas. Es decir, midiéndolo desde ahí cuantitativamente, sobre todo en el punto de desmovilización, de reincorporación, es el punto más desarrollado. Ya lo van a ver por qué, porque miren, el punto 3, miremos aquí, después voy al 2. El punto 3 es que las FARC se volvieron un partido político. Ya son un partido político. Y eso es exitoso. Se llaman Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Conservaron su nombre FARC. Alguno de las FARC que está por aquí en Suiza hizo un artículo, se llama Yesid Arteta, decía, así nos llamemos Florecita Amarilla, siempre dirán, allá están los de las FARC. Entonces dijeron, conservamos el nombre porque no tiene sentido llamarnos de otra manera. Y ahí están ellos, esta es la dirigencia del partido. ¿Qué ha pasado también? El gobierno no ha sido muy eficiente, hay que decirlo. Los campamentos donde llegaban los guerrilleros no tenían agua, no tenían un médico, no tenían buenos lugares. Aquí hay una foto, esta es una foto de un campamento, unas carpas allí, pues que la gente también, pues tampoco se podía así, pero bueno, no todos están así, pero la ineficiencia fue muy alta
en esta etapa ha sido una etapa dura para el gobierno. Hay gente del gobierno que no quiere, hay gente que sí quiere. Hay una presión muy fuerte porque estamos en un momento preelectoral para la presidencia y para el Senado. Entonces mucha gente no quiere comprometerse con los acuerdos. La legitimidad de implementación del acuerdo es concebido por la derecha radical como una amenaza. Entonces salen este tipo de cosas. Pite significa allí pitar los carros, ¿no? Los autos, los coches. Pite contra Santos, pite contra los acuerdos, pite contra las FARC. Hay una fuerza todavía muy fuerte porque estos acuerdos no se hagan realidad, pero eso tiene su explicación. Es porque, pues es que es muy complicado uno devolver tierra, ¿no? Después de tenerla por varios años produciendo. Ilegalmente o lo que sea, pero ahí hay un poder. Es difícil muchas veces entender que yo tenga que decir la verdad de lo que hice. Y ahí hay gente que no quiere decir la verdad. Hay gente que no se aguanta que las FARC o que los integrantes de la FARC pasen al Senado. Pero eso lo tenemos que hacer. Porque es que eso no fue una rendición, fue una negociación, distinto a una rendición. Si hubiera sido una rendición, pues hubieran tenido que ganar la guerra en uno de los dos. Pero ninguno la ganó. La perdimos todos los colombianos. La perdimos todos. Entonces aquí hay una gran amenaza de una fuerza política y social, hay que decirlo, porque también tiene base social, que no quieren que estos acuerdos sucedan. Uno dice, pero ¿cómo no quieren la paz? Digamos que sí la quieren, porque realmente en este punto 6 dice la sociedad colombiana desea proscribir definitivamente el uso de la violencia política. Todos queremos proscribir la violencia, todos. Pero el cómo es el lío. Unos quieren que pase la guerra, pero que no cambie nada en la sociedad. Es decir, que no siga habiendo... No interesa, ¿no? Pues si no hay educación, hay poco a poco, ¿no? Si no hay trabajo, bueno, pues que se aguanten. ¿Cómo así? Y entonces, ¿para qué hicimos ese pacto? Para que pararan las balas, pero todo sigue igual. Si cambiar todo para que todo siga igual. Eso no se lo aguanta a nadie. Las FARC no, y parte de la sociedad colombiana tampoco nos aguantamos que pare una guerra, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Este punto 5. Disminuye la violencia del conflicto armado. Ha disminuido la violencia del conflicto armado. Es decir, la guerra entre combatientes bajó tremendamente. El CINEM mide eso. El CINEM mide también qué ha pasado con el conflicto, con los derechos humanos. Pero ¿qué ha pasado? Se elevan las violaciones de derechos humanos. ¿Cómo así? Claro, porque están matando líderes y lideresas este año, después de la firma del acuerdo. Llevamos cerca de 200 asesinatos a líderes y lideresas desarmados que piden sus derechos de tierras, que piden su derecho a la educación, a la salud, que piden que no se haga explotación minera de una manera inmisericordia. Y están matando gente desarmada. También la han matado siempre, ¿no? No es que es ahora, ¿no? Pero como es inaudito que paremos una guerra entre combatientes, pero no se pare la guerra contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Sí, estamos en una guerra todavía en Colombia. Desgraciadamente. Esa guerra es peor que la anterior, me parece a mí. Conflictos ambientales, ya les he dicho, ¿no? Por minería, el gran capital internacional legal, pero inconveniente por el impacto socioambiental que hay ahí, pero también porque la minería se liga con el narcotráfico. Mire, ¿de dónde salen estas máquinas? No son aquí un dibujo, no, esas son de verdad. Son máquinas de esas que sacan tierra, ¿cómo se llaman? Retroexcavadoras, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el centro del país hay un lugar que se llama el Magdalena Medio. El Magdalena es el río más grande que tenemos, entonces en el centro del país se llama el Magdalena Medio. Allá hay cerca de 3.000 retroexcavadoras ilegales combinadas con narcotráfico, que son los que compran, porque un aparatico de esos vale mucha plata, ¿eh? Pues allá están excavando de manera ilegal el oro. Y eso genera también, entonces, asesinatos, genera capitales ilegales, y todavía eso está funcionando. La gente, sin embargo, sigue marchando, sigue movilizándose. Es un pueblo que nosotros marchamos, nos la pasamos a veces más en la calle que en el trabajo, pero bueno, es que a veces nos toca salir
a pedir derechos, a pesar de los asesinatos, persecuciones y muertes. La gente es muy inquieta en Colombia. Los que han ido, los que son de allá lo pueden decir, no nos quedamos quietos. Porque es que no creemos que la vida tenga que ser así. Y bueno, un punto muy importante es que tenemos también otra guerrilla que se llama el ELN y que estamos también en negociación en estos momentos. Unidos no se ha negociado. Sin embargo, en este mes y hasta enero 9, temporalmente el ELN hizo un acuerdo con el gobierno de no agresión, de cese al fuego y de hostilidades temporal, y es importante. Es la primera vez en Colombia que no hay guerrillas disparando en 52 años. Eso es importante. Eso es parte del contexto y es muy importante decirlo. En medio de los acuerdos todavía falta para que exista una paz completa de tipo armado, pues de esa paz de los fusiles, pues todavía falta negociación con el ELN. Y finalmente la visita del Papa, que quería yo hacer referencia a eso, fue muy importante, porque el Papa nos puso a los colombianos y colombianas a hablar en un lenguaje de reconciliación, pero que la reconciliación tiene que pasar por la verdad, por la justicia y por los derechos. O si no, es muy difícil tener reconciliación, muy difícil. Incluso tiene que pasar por el perdón, tiene que pasar por el reconocimiento de que cometimos todos errores, por acción o por omisión. Esto es como el examen de conciencia aquel que nos hacían hacer, ¿no? Los que tenemos más edad sabemos de qué estamos hablando, nosotros los más jóvenes no. Pero es un examen de conciencia a fondo, ¿no? A fondo y con consecuencias. Sobre todo la verdad, porque es que la verdad es lo primero que se pierde en la guerra. La verdad se la elimina, se la borra. Entonces hay que decirnos la verdad, qué fue lo que hicimos. Y eso y a favor de las víctimas, de repararlas. Entonces el Papa creo que tuvo una fórmula muy interesante de hablarnos a todos. Fue increíble eso. Yo nunca había visto, ni cuando llegaba la selección de fútbol a Colombia, bueno, con sus partidos, que sale mucha gente, a veces eso mueve más la gente que otras cosas, pues allí fue mucho más, allí fue muy fuerte, fue muy resonante, y creo que eso nos dio luces. Puede hacer que el efecto Papa, como decimos, no pase tan pronto, porque pues una visita es temporal, ¿no? Pero nos dejó un mensaje que podemos recurrir a él en cualquier momento para generar caminos de reconciliación. Simplemente para confirmar este trabajo lo hacemos en el CINEP. Hacemos trabajos también estadísticos, pero también de seguimiento de la memoria de las víctimas. ¿Esta figura qué es? Miren, estos son 26 años de homicidios, de muertos combatientes y de asesinatos políticos. La línea roja quiere decir cuántos homicidios comunes hay en Colombia. Hemos llegado a unos niveles estrambóticos y miserables de 28.000 asesinatos comunes. Fíjense, aquí en el año 2002. Hoy hemos bajado los comunes a 11.500, pero eso es una barbaridad en un año. El año pasado, según esto, 11.500. Pero lo más bárbaro de esto es que han bajado, la línea morada son combates. Miren lo que han bajado los combates. Tiende a cero. Pero la línea verde nos está marcando los asesinatos políticos, es decir, de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos que todavía mueren en Colombia. Eso es complicado. ¿Quiénes son los que más asesinan? La línea amarilla son ejércitos privados, paramilitares llamamos, bandas criminales, asociados a la tierra, asociados al narcotráfico, asociados al comercio ilegal, a muchas cosas. Fíjense, esto también lo medimos en CINEP, que es lo que se llama la movilización social. Ahí se me fue en inglés, pero bueno. Esa movilización social, fíjense cómo somos de activos. Estamos midiendo desde el año 75 hasta el año 2015. Aquí, ¿qué se mide? Marchas, paros, huelgas de gente
campesinos, indígenas, sindicalistas, mujeres, jóvenes, estudiantes, etcétera, que se movilizan por derechos. Fíjense que hay una buena proporción, son, por ejemplo, el año pasado pudieron ser 890 marchas, o paros, o huelgas, lo que sea. Esto quiere decir que es un pueblo que quiere cambiar, que reivindica sus derechos y que tiene propuestas. Porque Colombia no se reduce a guerra, ¿no, señoras y señores? Colombia es un país también que lleva más de 30 años haciendo propuestas de paz. Tenemos hasta el Premio Nacional de Paz. Es un poco como paradójico, ¿no? Pero cada año se presentan 100, 120 propuestas para ser premiadas en un premio que se llama así, el Premio Nacional de Paz. Y hay desde propuestas locales de producción o de cultura hasta propuestas nacionales que brindan educación, espacios de paz, coaliciones, alianzas. Somos muy activos también sabemos mucho de la paz. No solamente somos guerra, no solamente somos narcotráfico, somos también productores de café, productores de paisaje, productores de agua. Somos el cuarto país del mundo en agua. Puede ser que no la destruyamos con la minería, que es el otro tsunami que me preocupa. ¿Por qué protestamos? A mí me preocupa este 16%. ¿Saben por qué? Porque es que el 16% son de pactos incumplidos. Eso es preocupante. ¿Sí? El gobierno o el Estado firma un acuerdo con campesinos, con indígenas, con pobladores urbanos, y a la vuelta del año o de los 6 meses no se ha cumplido. Eso es preocupante. Pero pues hay derechos vulnerados también, hay políticas públicas no realizadas. Por eso protesta la gente, ¿no? Por todos estos motivos. Bueno, nos toca un compromiso muy grande con las víctimas, es un desafío, muy rápido voy a decir, protección de derechos humanos, nos toca, hay un trabajo muy fuerte, manejo de la violencia en la implementación del acuerdo, porque hay violencia todavía, nos toca garantías de participación política, estoy pasando por los desafíos más fuertes, nos toca también unas fuerzas armadas que su papel lo tienen que repensar, porque han estado muy comprometidas en violaciones de derechos humanos, desgraciadamente. Nos toca un trabajo de reincorporación de la guerrilla, muy bien hecho, es un desafío. Nos toca construir conjuntamente una paz desde los territorios, porque Colombia es un país de territorios distintos, entonces no es una paz homogénea para todos. Nos toca pensar en que cada territorio tiene sus condiciones, y ese es un reto, ¿no? Las generaciones de hoy son distintas a las de ayer. Nos toca pensar en esas generaciones, en los géneros, en las economías diversas. Nos toca pensar en cómo la inversión extranjera no debe causar ni aumentar los abusos o los conflictos de derechos humanos. Hoy en día no se puede rechazar la inversión extranjera en ninguna parte, porque el mundo es global, pero que no venga a hacer daño, por favor. Eso sí, en ningún lado. Ahí hay un gran tema de desafío. Nos toca construir también una cultura institucional distinta para sacar la corrupción, ¿no? Ahí hay un gran tema. Y por último, nos toca hacer procesos de educación para cambiar nuestra cultura política. El tema educativo es esencial. Desde los niños, jóvenes, adultos, cambiar nuestra mentalidad, que es uno de los trabajos que la compañía tiene muy fuerte y que es un gran reto para nosotros hacerlo. Bueno, el CINEP está en muchas cosas de estas, nos han pedido muchas cosas. Nosotros hemos estado en la elaboración de documentos para La Habana, hemos llevado documentos, nos han pedido documentos, porque es un centro de investigación, entre otros, ¿no? Han ido universidades, etc. Pero nosotros también hemos dado nuestro aporte. Como tenemos bancos de datos de víctimas, también en La Habana fueron víctimas allá, entonces nosotros documentamos esos casos, ayudamos en eso. Nos han pedido participar en la ley de garantías para la participación política, estamos trabajando, es un punto del acuerdo. Somos una secretaría técnica para 2 señores que son los verificadores internacionales del acuerdo, que es Pepe Mojica y el conocido por ustedes Felipe González.
Ellos dos los nombró el gobierno y la FARC para ser verificadores internacionales. Y estos señores necesitaban una secretaría técnica que les proveyera de análisis, etc. Entonces el CINEP es la secretaría técnica de estos dos señores. También hemos hecho talleres con las FARC. Nos fuimos a los campamentos con el Servicio de Jesuitas Refugiados, con jesuitas en formación, con una escuela que se llama la ESAP de Colombia, que es la Escuela Superior de Administración Pública, y hemos ido a los campamentos a conversar con la guerrilla y a hacer formación en ciudadanía y a decirles, mira, aquí está la Constitución de Colombia. Y ha sido muy exitoso, esos talleres han sido muy interesantes. Y bueno, y seguimos con el acuerdo del ELN también ayudando. Hay varios compañeros y compañeras y jesuitas también allí ayudando a hacer que ese diálogo sea fructífero. Y bueno, por último, muchas gracias y los invito a que conozcan este lindo país, mira. Vayan allá a Colombia. Ese es el Cañón del Chicamocha, que es una región muy linda del país. Muchas gracias por escucharme, muy amables, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Luis Guillermo. Gracias sobre todo por también ajustarte al tiempo. Sé lo difícil que resulta, especialmente para un colombiano, creo. Sí. Por mi experiencia allí, creo que es especialmente complicado, pero muy agradecido. Hablamos mucho. Sí, pero mucho y bien, además. Así que tenemos ahora un rato para mí que es, además de la interesante presentación, creo que es interesante que podamos tener este rato para hacer el coloquio, las preguntas. Creo que se han abordado muchos temas y muchas cuestiones interesantes. Así que, bueno, pues cedo la palabra para quien quiera preguntar, comentar. Si es comentar, agradecería también que con brevedad, para que podamos tener tiempo para poder abordarlo desde más perspectivas. Así que... Yo quería preguntarle una cosa. En este momento... Un momento, vamos para eso, oírnos todos. Quería saber si en este momento, porque están haciendo muchísima propaganda del turismo para Colombia, ¿hay seguridad en el país ahora? Si hay otra de una vez o si no una por una, ¿sí? Sí. Bueno, bien. Pues fíjate una cosa, aquí yo creo que el país está viviendo un momento diferente, ¿no? La gente siente más tranquilidad, la gente propiamente pues, de Colombia. Hay como, se siente un sabor de oportunidad, llamémoslo así, ¿no? Yo sé que desde lejos es muy difícil entender el conflicto colombiano. Y yo digo que, por eso les insistía yo ahora que Colombia sabe mucho de paz. Porque la gente se asombra, la gente que no vive allá, extranjeros que van a visitarnos o van a hacer turismo, por ejemplo, como tú dices, pero ¿dónde está aquello que dicen? ¿No? ¿Dónde está esa cosa que nos muestran? Pues claro, nos muestran como un país de guerra, en las calles, en todo lado. Pues no es así, ¿no? Pues no es así. Siempre ha habido esa imagen y ciertamente que las estadísticas también muestran pues, asesinatos y todo esto nefastos, ¿no? En este momento yo diría que es un momento muy especial porque sí ha generado otro ambiente, ¿no? Otro ambiente de... Si hablamos de la seguridad en términos criminales y esto, pues yo creo que estamos en la media mundial, ¿no? Digámoslo así, en la media mundial. Y digamos que hay una oportunidad muy grande para entender que este país que ha sido, pues digámoslo así, ha tenido estos problemas tan graves, pues tiene mucha esperanza de salir, precisamente porque sí se nota una posibilidad de cambiar, una posibilidad de generar otro tipo de vida, ¿no? Esa es la esperanza que hay. Yo creo que el acuerdo es totalmente... No hay acuerdo perfecto, ¿sí?
Pero lo que sí uno ve es que es una oportunidad que hay que recabar en ella. Sabemos que en una democracia hay distintas miradas, distintas posiciones. Es normal que las haya. Pero lo que sí tenemos que proscribir totalmente es esa violencia entre nosotros para llegar a una vida distinta. Y no se trata de pensar todos igual o de hacer las cosas de una sola manera. Pero sí de sacar la violencia de nuestras discusiones y de nuestras posibilidades de vida, ¿no? Pues bueno, uno siempre, el lugar donde vive le parece el más bonito, ¿no? Entonces yo sí diría que qué rico poder que vaya mucha gente a mirar ese país que tiene de todo. Es un pequeño paraíso. Por eso yo creo que peleamos tanto, porque es un pequeño paraíso. Lo queremos tener, pero hay que compartirlo mejor. Sí, a ver, ¿qué papel está jugando la Iglesia, jerarquía y las comunidades cristianas? ¿Cómo se comprometen? Te agradezco mucho esa pregunta porque creo que es un punto importante en la medida en que la Iglesia en los últimos 20 años sí ha tenido un cambio importante. Decir, sobre todo si uno la mira no en el contexto general, sino en el particular. ¿Qué quiero decir con esto? Hay diócesis, hay obispos, sacerdotes, en la base, trabajando en el barro, como se dice, mujeres religiosas, comunidades que han hecho un aporte fenomenal al trabajo de base, ¿no? Al trabajo con los indígenas, con las comunidades afros, con campesinas, día a día allí, en los lugares, ¿no? Poniendo el hombro, como se dice. Eso es una manera de verlo, ¿no? Y cuando uno ve esa manera, pues ve que ha habido una participación innegablemente positiva. Cuando uno ve el análisis un poco más grueso, en términos de jerarquía, pues ahí empiezan a haber ciertos problemas. Porque precisamente yo quisiera que ustedes dejarle una tarea, y es que se lean el discurso o la homilía, como se le quiera llamar, del Papa a los obispos de Colombia. Qué cosa tan profunda. Yo creo que de los discursos que más gustó de Francisco en Colombia, y de la forma de hacerlo, porque todo el mundo creía que esa cosa iba a ser allá a puerta cerrada con los señores obispos. Pues resulta que no, fue televisado, abierto, transparente, y de los discursos más fuertes que hubo, porque les dijo algo así como, mire, a mí me recordó mucho el pasaje de San Pablo cuando dice que cuando uno tiene una fe tibia, y es fuerte San Pablo decir, se vomita, lo tibio se vomita, ¿sí? Y algo así les dijo a los obispos, no sean tibios. Ustedes, por favor, señores, se comprometen en esta paz de verdad. Si se quedan con la tibieza que tienen, se van a quedar en la soledad de la tibieza y la lejanía de no participar de una paz que necesita este país. Y yo creo que ahí la Iglesia, ahora, después de la visita al Papa, uno nota el cambio, sobre todo en la negociación con el ELN. Yo no sé también si, porque se siente de alguna manera, digámoslo así, cercana y responsable de esta guerrilla, porque no sé si ustedes lo sepan, pero pues seguramente aquí varios lo saben, pues la guerrilla del ELN es muy inspirada en el mundo cristiano. Tiene una raíz allá honda en la participación de Camilo Torres Restrepo o de Domingo Laín o de Manuel Pérez, ¿no? Y son todos sacerdotes ellos con sus logros, pero también con sus militancias guerrilleras y comandantes del ELN muy reconocidos en la guerrilla del ELN. Entonces yo creo que eso también compromete a la Iglesia, que ha sido también portadora de paz, pero también hay posiciones radicales a veces en muchos de nuestros hermanos
cristianos y católicos que los ha llevado a asumir las armas. Muchos de ellos militando en el ELN precisamente. Entonces digamos que allí la iglesia ha tenido un papel, en este momento un papel muy interesante. Ahorita la iglesia está como verificadora del acuerdo del ELN junto con Naciones Unidas para verificar el cese al fuego de hostilidades en 25 zonas, creo que son, de presencia del ELN, y allí pues los obispos, el episcopado y los sacerdotes de esas zonas están ayudando a llevar esa verificación. Están mucho más metidos que con las FARC, mejor dicho, para decirlo de una manera así, en blanco y negro. Buenas noches, muchas gracias por tu presentación. Sé que el tiempo que has tenido es limitado para contar tantas cosas que pasan en Colombia. Una pequeña situación que me gustaría conocer, debido a que hemos estado en diferentes foros y esto, y siempre surgen algunas situaciones que igual también te marcan. A nosotros nos gusta que se nos tenga en cuenta para la participación, ¿no? Voy a hablar del referéndum. Las cifras que tenemos hablan por sí solas. 3.000 muertes evitadas en un año. Es necesario más, digámoslo como algo más de peso que las 3.000 muertes evitadas para preguntarle a una ciudadanía si quiere o no la firma de un acuerdo, sabiendo que ese acuerdo era verificado por la ONU y por diferentes figuras. Es tan importante que verdaderamente se le hubiese preguntado a Colombia si querían o no, dado que al haber ganado el no y haber refrendado esos acuerdos, de cara a mucha gente perdió legitimidad, y de cara al proceso de posconflicto, pues no tiene en el 50% de la población un gran impacto como de que lo avale verdaderamente como debería ser. Entonces me gustaría saber tu opinión, Guillermo. Mira, el presidente Santos no tenía necesidad de hacer el referéndum. Eso se le decía, y hubo una discusión fuerte sobre el tema, porque pues la Constitución Nacional dice que los colombianos, que el presidente de la República tiene que cumplir ese derecho que tenemos los colombianos de tener paz. Sin embargo, escogió ese camino del referéndum para que tuviera como una fuerza social de aceptación y de legitimidad, llamémoslo así, porque legal es, pero pues cogió el camino de la legitimidad social para coger fuerza. Ciertamente que fue un riesgo y lo vivió y lo vivimos los colombianos, y uno diría hoy con el retrovisor, con el espejo retrovisor, diría uno, pero este hombre ¿para qué hizo eso? ¿No? Sí, por ahí no era. Bueno, y eso ya se hizo, ya está hecho. Sin embargo, si uno hace el análisis, a pesar de que ganó el no por esa pírrica diferencia de 50.000 votos, ¿qué se hizo después? ¿No? Después, ¿qué se hizo? Pues gana el no, se hace una conversación con los opositores. Eso sí, ahí mismo salió más de un opositor, ¿no? Pues el más abierto, pues es el expresidente Uribe, el más abierto, de decir yo era opositor, pero entonces se unieron otros políticos, yo diría que un poco oportunistas, a decir que tampoco estaban de acuerdo, y se sacan unas 500 y pico de modificaciones. Entonces se hicieron las modificaciones durante un mes y pico, de todo octubre del 2016 y mitad de noviembre por allá. Y se hicieron las modificaciones como en 45 días. Se incluyeron esas modificaciones, menos una, porque se pedía que las FARC no podían participar en política. Pero ¿cómo les ocurre decir eso? Si los tipos están negociando precisamente para participar en política. Entonces sí se hicieron, incluso se debilitaron cosas de reforma rural, se debilitaron cosas para las víctimas. Es decir, ahí se perdió un tramo importante. Pero si uno hace, ¿qué se hizo enseguida? Pues se pasa ese modificado, se lo pasa al Congreso, y el Congreso por una mayoría bien grande aceptó el nuevo acuerdo. Entonces claro, estas cosas se rifan
en ese mundo de la política, ¿no? Yo lo que diría es que la ventaja también de esto es que de todas maneras el acuerdo no es un mandato, ¿sí? El acuerdo no es que sea una constitución paralela, no, el acuerdo es eso, un acuerdo que tiene que pasar, y eso hay que reconocérselo a las FARC, un acuerdo que se acepta a las FARC que pase por el foro, es decir, por donde están nuestros representantes elegidos, los que sean, así no nos gusten, pero esos somos los que hemos elegido. Que pase por el foro, que pase por el Congreso y por la Cámara de Representantes, que pasen todas las cosas que se proponen en el acuerdo, eso está ahí. Sí, no es automático, eso no es que dice el acuerdo tal cosa, hágase, no. Eso tiene que ser mediado por la política, por el foro democrático que tenemos, que es entre otras muy complicado cuando uno analiza a esos señores. Porque más de un senador y eso tiene sus problemitas de corrupción, de paramilitarismo, han sido acusados, llevados a la cárcel algunos de ellos por corrupción, y ahí dejan a otro, bueno, eso es toda una mezcla compleja de... Sin embargo, yo diría que el acuerdo es una llave, es como una llave que hay que aprovecharla, ¿no? Pero sí, tú tienes razón, pues ahí se puso en cuestión una cosa que no... Es decir, se puso en discusión algo que podría haber tenido otro camino, es decir, se firma el acuerdo y se empieza a hacer no tenía necesidad de hacer eso, pero seguramente Santos, por sentirse más apoyado y eso, no tuvo un cálculo político muy bueno, además que tenía una bajada así tremenda de popularidad, porque ¿qué se mezcló ahí? Mucha gente votó contra el acuerdo porque Santos no ha cumplido nada en educación, nada en salud, nada en trabajo, entonces se mezclaron los temas, ¿no? De hecho, le pasaron la factura, como se dice vulgarmente, a Santos también. Y no, sí, ¿usted quiere que le aprobemos ese acuerdo con las FARC? Sí, pero usted no nos ha dado esto, ni esto, ni esto. Y votan no por eso también. Además de las mentiras que se decían para votar no, a favor del no, también se mezcló la baja popularidad de un presidente o de un gobierno que ha hecho esto interesante, pues sí, pero no ha cumplido muchas otras cosas. Se mezclan los temas y a veces tenemos estas situaciones. Suele pasar en política, ¿no? Hola, muchas gracias. ¿Por qué cada vez que se habla de Colombia es una pena que siempre se hable de narcotráfico y de violencia? Cuando usted nació, Colombia no llegaría a 20 millones de habitantes. Ahora tiene 48. Creo que la inmensa mayoría de los colombianos es un pueblo fantástico y la gente es estupenda. La inmensa mayoría son gente que se dedican a su familia, a su trabajo, a sus estudios, a la vida normal que hace la inmensa mayoría. Entonces, de esos 48 millones de colombianos, ¿qué porcentaje son los que se dedican a la violencia y al narcotráfico y a todas estas cosas? Sí. No, tienes toda la razón. No te discuto nada en eso. Sí, realmente es increíble esto. Que un puñado... Mire, nunca hemos tenido, digamos que gente en la guerra, es que ni siquiera 500.000 personas, combatientes, ¿no? Sumándole el ejército oficial, que en este momento es todavía muy grande, ¿no? Son casi 450.000, 420.000 policías, ejército, naval, fuerza aérea, etcétera, que son hombres y mujeres en armas, ¿no? Desgraciadamente mujeres también, porque es que después se abrió el capítulo de mujeres en las fuerzas. Eso no es muy viejo, eso hace 20 años, 25. No había mujeres en el ejército colombiano oficial. O habían, pero en cargos muy administrativos. Ahorita hay mujeres combatientes. A mí me da pesar esto. Es un tema ya como muy personal de que no veo para qué la necesidad de los ejércitos en el mundo, pero bueno, ese es otro tema. De todas maneras, si tú sumas a eso narcotráfico armado, guerrilla, gente que defiende tierras y eso, nunca llegaremos a 500.000 de personas. Y sin embargo, ese 500.000
versus 48 millones, tienes toda la razón, vivimos, pues digamos, intimidados por ese poder de las armas, del poder político sembrado allí tradicional, de una élite, de las élites políticas y económicas del país, que vale la pena decirlo, nos falta estudiarlas y también incluirlas en una conversación mucho más profunda y honda. Mira que hay un jesuita que conocen aquí, yo creo que varios, que se llama Francisco de Rú, Pacho, que le decimos en confianza, habla de que Colombia, ¿qué es lo que tiene? Colombia tiene una crisis espiritual, dice Pacho. Y yo le he entendido a él en su discurso y en sus reflexiones, y de por qué se llama espiritual. Porque hemos perdido muchas veces la capacidad de decir eso que tú estás diciendo, la capacidad de decirnos, pero por favor digámonos la verdad de lo que somos, porque al no decirnos la verdad de lo que somos, nos tragamos de que somos eso que nos dicen que somos. Es decir, no nos reconocemos esa capacidad que tenemos y ese puñado de colombianos, ¿sí? Nos tiene manejados. Por eso yo decía que el 62% a mí me asombra, no porque no hayan hecho el acto de votación, sino porque han perdido la capacidad de amar lo que tenemos. Yo creo que tenemos ahí una crisis que hay que resolver, de apropiarnos de que somos familiares, de que nos gusta estudiar, nos gusta hacer cosas, somos laboriosísimos, pero como que no nos la creemos. Y yo le llamo a eso una crisis espiritual. Sí, se nos pierde a veces como el sentido de lo que estamos haciendo. Y sí, pues laboriosos, estudiosos y todo, pero no damos un paso mayor, profundo, de decir, aquí entre manos tenemos la solución. ¿Cómo es que un puñado puede más que una gran cantidad de gente que tiene muchos valores? Eso lo tenemos que trabajar mucho en Colombia, ¿no? Reconocer nuestro propio valor de seres humanos, nuestra dignidad y nuestra espiritualidad de fondo, esa que es de sentido de vida. Ahí hay un gran trabajo que hacer también. Y lo estamos haciendo, y yo creo que esta oportunidad es muy buena para eso. Esa es la esperanza. Sí, a mí dentro del admirable trabajo que supone todo eso, se me hace especialmente difícil, supongo. Me gustaría que nos contaras un poco más cómo afrontar el tema de la reparación de las víctimas, que será enormemente complejo, porque entiendo que haya que dar salida a las FARC y me imagino que a otros grupos y demás, pero ese equilibrio para también reparar las víctimas me parece a mí que también como aprendizaje, incluso para nosotros mismos, nos vendría muy bien oír un poco más. Creo que es el trabajo más difícil, tienes toda la razón. Sobre todo porque fíjate que el tema estructural de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que las víctimas no han accedido y que han sido incluso el motivo por el cual se ha dado mucho de la guerra, pues está vivo todavía. Entonces, si no se aprovecha esta oportunidad, pero más allá de aprovechar esta oportunidad, no se hacen, es decir, reformas políticas más estructurales, incluso mucho más que el acuerdo. Es que el acuerdo, mire, si ustedes comparan el acuerdo con la Constitución de Colombia, ustedes dirían, pero ese acuerdo no es ni el 5% de lo que dice la Constitución colombiana. La Constitución es mucho, pero muchísimo más grande que el acuerdo, en términos de compromiso, de realizaciones, de cómo es rica la Constitución en el tema de los derechos y de la participación. Esa Constitución es hecha en el año 1991, después de una negociación con otro grupo guerrillero que era muy fuerte, que se llamaba el M-19. A la sazón de unas negociaciones de esas, que esta negociación nuestra era la número 12, con el ELN va a ser la 13.
Y en el año 89-90, que se negoció con el M-19, salió, una de los acuerdos era hacer una nueva constitución. Esa es riquísima, riquísima en derechos y riquísima en participación. Esos son los dos temas centrales. Entonces uno dice, las víctimas aquí, por eso yo les decía, el objetivo de esto, si no son las víctimas, no hemos hecho nada. ¿Cómo hacer eso? Pues se necesitan las reformas que nunca hemos podido hacer. La tierra, la educación, la salud, el derecho al trabajo, eso está por hacerse y es bien difícil. Eso no es tan fácil, tienes toda la razón. Pero por lo menos quitarnos de encima las balas. Es decir, yo creo que si uno se quita del lado esa manera de resolver un problema, que es una manera armada y violenta, quitémonos eso, por favor. Y empezar a empeñarse por hacer procesos sociales y aprovechar mucho ese gran bagaje que tiene un pueblo como el de Colombia, de ser laborioso, de ser propositivo, de ser inquieto, de marchar y de sacar. Pues es ahí donde está la solución para las víctimas. Las víctimas, mire, uno habla de 8 millones de víctimas, pero si ustedes me dicen cuántos amigos míos y familiares han muerto, pues yo les puedo sacar una lista por lo menos de 50 personas, ¿sí? Entonces uno dice, víctima, ¿qué es víctima? Víctima multipliquen 8 por 3, 24 millones. Que por cada víctima 3 hay alrededor, ¿no?, afectados. Entonces, es un pueblo que ha sido violentado. Entonces nos toca cambios estructurales que no son mágicos, pero cambios estructurales que necesitan ir paso a paso y ser reales. Es decir, ser concretos. Porque si no, esto se va en un discurso tremendo y no se hace nada. Entonces, más allá del discurso, tenemos que hacer acciones sociales y políticas de incidencia que no nos podemos... En eso no puede haber descanso. Y eso es lo que intentamos hacer desde los diferentes escenarios. Desde el escenario político, educativo, social, de la movilización. Yo confío mucho en la educación y en la movilización social. Yo creo que ahí eso es una llave muy importante para un pueblo, ¿no? Con todo lo complicado que es hacerlo, porque cambiar esos esquemas no es fácil. Hay mucho poder e interés, mucho trabajo que hay que hacer. Pero hay mucho miedo. ¿Hay qué? Hay mucho miedo. No, yo no... La gente que no participa, Ah, ¿por qué no participa? Porque si uno ha tenido, como dice usted, tantos muertos, pues es muy fácil que vamos, que tenga miedo, ¿no? Entonces, si multiplicamos por 3, pues... no, puede que haya miedo, pues, no dudo que lo haya, pero también hay mucha esperanza en esto, ¿no? Es decir, fíjate las marchas, ¿no? Las marchas van en ascenso. Eso quiere decir que a pesar del miedo, la gente sale y propone y protesta. Sí, en conjunto, pero eso es mucho más lento. Eso es lento, sí. Eso es lento, eso no es mágico. Por eso es que hay gente que está diciendo, esos acuerdos no sirvieron para nada. Hola, pero es que llevamos 9 meses tratando de resolver un lío de medio siglo. A ver. Sí, a ver. Composición de lugar, como nos dicen por ahí, ¿no? Bueno. Hay un elemento, ahora con lo que decías, que hay un elemento que es curioso, que yo creo que nosotros que tuvimos la suerte de poder estar en Colombia en verano, decían allí algunas personas, ¿no? Decían, qué despacio va esto, ¿no? Y cuando uno aterriza allí desde fuera, dice, despacio nada, yo creo que la velocidad está siendo francamente rápida, ¿no? Y me gustaría hacer una última pregunta para terminar y terminamos a tiempo ya y yo creo que el compromiso cumplido, que tiene que ver con cómo se mira la realidad colombiana desde el País Vasco, ¿no? Yo creo que a veces pensamos, yo diría que erróneamente, que son dos realidades que pueden ser comparables o que son comparables en parte. Yo, visto lo que he visto y conocido lo conocido, diría que son dos realidades difícilmente comparables, pero que tal vez podamos sacar algún aprendizaje en todo lo que nos has transmitido respecto a la reconciliación.
¿no?, a las herramientas de abordar un futuro común, que yo creo que es también un elemento que decía antes José Javier, iremos trabajando también, iremos profundizando durante este año, ¿no? Pero por lo menos mi sensación fue al volver que sí son realidades difícilmente comparables, sobre todo por un elemento que tú has mencionado antes en el caso colombiano, que es el tema del reparto de la tierra, ¿no?, y el desequilibrio territorial, que Manuel Ramiro suele decir que uno cuando está en Colombia está en una ciudad y está en el siglo XXI, a 1 hora está en el siglo XX y a 2 horas está en el siglo XIX, ¿no? Y yo creo que es un elemento también importante que es una diferencia fundamental respecto a lo que sucede aquí, ¿no? Claro. No lo sé, a nivel de reflexión casi, pero... Sí. No, yo creo que pues siempre habrá entre culturas muchas riquezas que compartir mutuamente. Y yo creo que incluso tenemos una colonia vasca interesante en Colombia. Está hasta recogida en libros por ahí. Hay unos aportes interesantes de trabajo, de maneras de afrontar la vida, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que aquí lo valioso, por ejemplo, con el trabajo que hacemos con Alboan, con la Universidad de Deusto también, que hemos tenido investigaciones mutuas y esto, pues también nos ha llevado a que tenemos como en este escenario de la clave global, pues muchas cosas que mutuamente nos pueden enseñar, ¿no? De ustedes a nosotros y de nosotros a ustedes. Yo digo que siempre el encuentro entre seres humanos provoca enseñanzas, provoca sintonías, provoca también mirar las diferencias, pero la riqueza de esas diferencias nos hará pues también abonarle a este gran mundo que necesita de una comunicación mucho más fructífera y también de eso que llamamos una reconciliación que pasa por la vida, ¿no? No, una reconciliación que tiene que ver con búsqueda de nuevas formas de ser, de vivir en este mundo tan conectado, ¿no? Cada vez yo creo que ahí la compañía yo creo que se apunta a un buen escenario, porque es un mundo que no podemos entregárselo a las guerras o a las diferencias y a las diferencias que no se reconcilien, sino son diferencias que nos tienen que alimentar mutuamente, ¿no? Sin quitarle a nadie nada, pero sí compartiendo, pues digamos, valores comunes, proyectos comunes, aprendizajes. Hay mucho que entregar de lado y lado, ¿no? Vivimos distinto, pero creemos que hay posibilidades de generar enseñanzas mutuas, ¿no? Que es lo más valioso. Por lo menos eso es lo que nosotros sentimos cuando las propuestas que trabajamos juntos con Alboan o con Entre Culturas o con la gente de Deusto, con la gente, bueno, uno entiende que allí hay muchas cosas que nos beneficiamos mutuamente y en eso pues, verdad que muchas gracias por, como les decía al principio, por todo lo que hacemos juntos. Muy amables, de verdad, y a todos ustedes por esta invitación también, muy gentiles. Y bueno, invitación a Colombia, ¿no? Bien, pues para terminar, me gustaría acabar con una frase que tú mismo decías antes. No es solo parar una guerra, es construir una sociedad bien hecha. Yo creo que nos permite acabar con esta reflexión, agradeciendo a todos y todas su asistencia, vuestra asistencia hoy a la tarde. Recordar solamente que esa ficha, esa hojita que teníais encima de la mesa es una evaluación del acto de hoy, de lo que ha sido, de lo que les ha parecido, que recogeremos ahora a la salida. Si la rellenan en 2 minutitos estaremos muy agradecidos. Nada más, es que ricasco y nos seguiremos viendo aquí en sucesivas ocasiones. Seguiremos tratando también el tema de Colombia más adelante y de la reconciliación, por supuesto. Es que ricasco. Pues, gracias, que estén bien.